Ok. ¿Dónde? En vivo en Facebook. Ahí. Estoy sacando porque estoy sacando esa cosa que queda. Recording in progress. Acaban de avisar. Exactamente. ¿Qué le pasó a López Obrador, hombre? ¿Nada? ¿Por qué? ¿Qué le va a pasar? Como que bajó un poquito. No, pero bueno, era lógico, pues si hay una cosa que se llama derecha, ¿se acuerdan? Sí. Sí, la tenemos presente ahora más que nunca. Sí, ¿verdad? ¿Estamos al aire ahora? Al aire. Ahora una estamos al cosa. aire, ya. Ya, Paloma Yáñez, ¿también? sí. Ella es de Fernando, es la hija de Ernesto. Ah, Al perfecto. aire. Paloma. Ya, súper. Conecting. Bueno, estamos otra vez en este Ya, martes. volví. Hola Ernesto, ahora sí estamos al aire. Ahora sí. Eso mismo. Ya, ahora sí. Bueno, estamos en este es nuestro tercer martes que estamos hablando del arte y la contracultura, el teatro y la contracultura durante los años 80. Y bueno, hemos tenido dos experiencias muy bonitas y yo creo que esta va a ser una tercera que va a quedar también registrada como algo muy interesante de las compañías que existieron y que tuvieron una posición muy clara durante los años 80. Hoy día vamos a hablar sobre el teatro popular periférico y tenemos a Ezequiel Lavanderos, a Ana María López, a Jorge Gajardo, a Ernesto Yáñez, y bueno, Paulina Hunt no pudo estar hoy día, pero le mandamos muchos saludos, y bueno, más que nada, Mónica Carrasco también estuvo, ¿no? Era nuestro fan. Perfecto. Así que bueno, primero que nada quiero saludarlos, agradecerles por estar aquí hoy día y me gustaría preguntar cómo se da origen a esta iniciativa del Teatro Popular Periférico. ¿Cuál es la génesis de este teatro, de esta compañía? La génesis de Jorge. Jorge. Ya. Bueno, estamos hablando del Teatro del Riel, estamos hablando de montajes libres como el que hicimos con Ezequiel de una obra de Brecht en los tiempos difíciles del año 72. Sí, pues. Estamos en Santa Juana de los Mataderos. Ya. Eso tiene un primer recuerdo para que sigan otros. Sí, sí. Bueno, yo te voy a refrescar la memoria, Jorge. Dime. Tú fuiste el responsable y causante de todo esto. Bueno, la historia es bien divertida y curiosa, ¿no? Porque me acuerdo que una vez hablando con Mónica que está por ahí, Mónica Carrasco. Se corrió hasta el frente en el otro computador ahí. Ándale, ya. Bueno. ¿Le digo que venga? ¿Te acuerdas? Claro, para que Ahí corrobore la que voy a decir. Ya. Bueno, yo recuerdo lo siguiente, Moni, que hace algunos años me dices, Siddharte está sin sede y tenemos todos los papeles en una oficina. ¿Qué podemos hacer? Y yo te dije, pues yo tengo un edificio con mi familia y hay un espacio ahí que yo me hago el tonto y les digo a mis hermanas cualquier cosa y pues vámonos para allá, abramos allá Siddharte. Y, ¿te acuerdas, Moni? Claro. Sí. Entonces, ¿qué pasó ahí? Que dos locales más allá se había instalado el Paco Ribano con su librería de viejos. Bueno, y ahí pues hicimos Siddharte.
Sí. Y de ahí nació muchos contactos, muchas cosas que se hicieron. Si te recuerdas bien, esto partió, Jorge, por el accidente de Alejandro de Karsov. ¿Te acuerdas Claro. de Alejandro de Karsov? Sí, claro. Y Jorge, con ese espíritu maravilloso que tiene, me dice, oye, fíjate que Alejandro perdió parte de la masa encefálica. Y el doctor dice que ya no va a poder hacer teatro y este gallo anda loco por hacer teatro. Hagamos una obra. Y yo, con mi inocencia, le dije, claro, hagámoslo al tiro. Yo, como soy huevito duro, voy a todos los picnics. Ah, pues le dije, hagamos una obra. ¿Cuál se te ocurre? Pues, mire, yo tengo aquí una obrita muy buena, ¿ves? Se llama Pedro y el Capitán, de Mario Benedetti. Chucha, es que Pedro y el Capitán, en esta época, Jorge. Pues sí, hagámoslo, sí, total, ¿cuál es el problema? Bueno, ya, total, es como ejercicio. Bueno, ya. Y empezamos a ensayar ahí en un local ahí en Lira y presentamos la obra. Increíble, porque el neurólogo que atendía a Alejandro de Karsov dijo que nunca más iba a volver a hacer teatro. Y Jorge, con esa insistencia y esa pasión que lo caracteriza, dice, no, sí, va a poder hacer teatro, vamos a hacerlo, no, sí, vamos a salir adelante. No. Y yo me subí al carro, Jorge. Entonces, bueno, ya, ¿cuáles son los roles aquí? Entonces, Jorge, mira, tú diriges, yo hago el capitán y Alejandro hace el Pedro. Ya, lo hicimos. Y para sorpresa de todos, el que más se sabía el texto era Alejandro de Karsov. Hicimos, presentamos unas escenas, me acuerdo en el Caupolicán, en una maratón que había de esas cosas extrañas y curiosas que hacíamos. Y fuimos a varias partes. Y luego después estrenamos en el Teatro de Arte, en el Teatro de Cine, ¿cómo se llama? Cine Arte de Viña. Y ahí yo me acuerdo que vi que fue el doctor. Y cuando ya estaba por terminar la obra, y yo estaba en los controles haciendo música, sonido, mientras Jorge y Alejandro actuaban, veo que el doctor sale y se va para la Plaza de Viña. Y yo dije, ¿y este weón qué le pasó? Entonces voy detrás del doctor y digo, oiga, ¿usted no es el doctor? Sí. ¿Qué le pasó? No, es que esto no puede ser. Esto no puede ser si Alejandro no podría, no sé cómo lo hicieron. ¿Cómo lo hicieron? Pues la magia del teatro, ¿no? Y luego, después de esa experiencia, que incluso hicimos funciones en los cerros de Valparaíso, arrancados porque no habían celulares en esa época, pero los pobladores estaban muy bien organizados, se organizaban por teléfono normal. Y empezamos a presentar la obra y de repente nos decían, ya, váyanse, que ya se enteraron los de la CNI que están acá. Y ahí partíamos corriendo para otro cerro. Y luego, no sé, parece que nos quedó gustando la asociación y luego después Jorge me dice, hagamos otra obra. Y ya, pues hagamos otra. ¿Y qué vamos a hacer? Una de Brecht ahora. Ah, ya, para terminar de hundirnos bien hundidos. Hagamos una de Brecht. ¿Y cuál se te ocurre? Pues yo la voy a hacer, no te preocupes. Ah, ya, está bien. Y se mandó una adaptación maravillosa con la Santa Juana Mártir de los Mataderos. Y yo escarbando, voy a mostrar algo. A ver si se ve. En Educares, sí, pues. Con la Paulina Jun. La Paulina está. Jun nos consiguió ese lugar, era su familia. ¿Se ve? Claro. Era una universidad. Sí. Sale Educares, Miguel Claro presenta Compañía de Teatro Periférico, la obra Juana Mártir de los Mataderos, actor Bertolt Brecht, dirección y adaptación Jorge Gajardo, actuación de Paulina Jun, Mónica Cifrin, Ana María López, Ernesto Yáñez, César Abueit, Sergio Buchman, y ¿quién les habla? Ezequiel Lavandero. Esto todavía lo guardo como huesito santo. Qué lindo. Incluso tenía uno de los pósters, pero aquí llovió mucho y
y el clima me traicionó de haber sido una lluvia derechista que me jodió el postre. Bueno, Oye, y oye, ese fue, ¿te acuerdas, Jorge? Sí, sí. O si tienes otro recuerdo. Me acordé de dos cositas con respecto a lo que tú dijiste recién. La primera es que cuando memorizaba Alejandro Carso en la casa, y estaba horas y horas y horas repitiendo, y de repente yo escucho a mi hija, a nuestra hija más grande, que se sabía los textos también, porque como Alejandro repetía y repetía en nuestra casa, con una entereza y una pasión impresionante, horas de horas de horas repitiendo el texto, era increíble. Hasta que de repente le decía a Jorge, ya, tómame el texto. Y empezaba otra vez, y decía, no, aquí me equivoqué, aquí no lo dije exactamente como es, y seguía otra vez, oye, con una cosa tan impresionante de querer estar en un escenario. Y me acuerdo que se hizo una función, que yo estaba ahí de invitada, de villano invitado, que ustedes hicieron una función en la Villa Francia, el Sí. día antes de que tomaran presos los hermanos, ¿cómo se llaman? Los Toledo. Sí. Porque ellos participaron en el foro que ustedes hicieron. Sí, La terrible, mamá, los hermanos terrible. Toledo. Porque después estos patúos hacían foros, oye, que ahora se llaman conversatorios, pero en aquella época se llamaban foros. Y la gente opinaba y todo, y de repente arrancar porque vienen los de CNI y ahora pum, en 2 segundos se acababa la cosa. Pero antes alcanzaba, ponte tú, un espectador a decir, estoy aquí entre la gente que está viendo esta obra, yo estuve preso y siento el vacío que ustedes me hacen porque piensan que yo era soplón, pero les digo a todos, aquí con el corazón en la mano y mi mente limpia, de que nunca delaté a nadie, que no estoy preso por eso, así que por favor acéptenme de nuevo. Y había una reconciliación, se producía una reconciliación. Claro. Oye, hicimos mucho esa obra, fuimos por parroquias, por escuelas. A la población La Victoria fuimos. Claro, y después yo seguí porque y hacíamos foro. Cuando se fue de Carso, lo hice con el Fernando Faría. Ajá. Claro, y ahí estuvimos, pero norte, sur, cualquier parte, hasta en el foro de la Universidad de Concepción, donde al final tuvimos que salir apretando porque era muy amplio. Pero la gente nos defendió. Lo mejor para mí. Sí. Y el otro recuerdo que tengo cuando tú dices Santa Juana de los Mataderos, cuando vino el caso de Sergio Bushman y la famosa cosa de Carrizal Bajo. Entonces, en la segunda salió una foto de todo el elenco de Santa Juana de los Mataderos, ¿se acuerdan? No, en la última noticia y en el Mercurio, yo tengo esa Fue la foto. única vez que nos pusieron en primera página. Venía el Bushman con un círculo rojo y al lado de ustedes todos abrazados bien contentos. Ay, qué gracioso, una ingenuidad, pero ya impresionante. La inconsciencia. La consigna era... También viajamos harto. Sí, también. Funciones en poblaciones. Yo me acuerdo de Ezequiel cambiando una virgencita en una parroquia. Y hablándole, pidiéndole perdón a la gente. Pero hicimos muchas funciones hermosas de la Santa Juana de los Mataderos. Fuimos a Valparaíso, no sé si se acuerdan, y estuvimos en una ex casa de Remolienda, ¿se acuerdan? Sí, claro. Casi se nos quedó Ernesto ahí. Eso fue. No, el Ernesto se fue conmigo, fuimos a la casa de una amiga mía en Valparaíso. No te olvides, Ernesto. Está corriendo. Ya lo están ventaneando, como dicen acá en México. Mira, yo quería decirles que una de las cosas que me gustó de invitar a este teatro, principalmente porque para mí fue súper importante, porque yo venía llegando del exilio y pasé a ser, después de ser exiliada, pasé a ser retornada. Y la verdad que es una lata eso, porque uno no es nada de eso. Y cuando Jorge me llamó a este teatro, bueno, llegamos con Bushman, los dos veníamos llegando de afuera, y entonces ahí me sentí nuevamente que estaba en la familia del teatro y que estaba aprendiendo muchas cosas, aprender a conocer este Chile, porque uno afuera conoce otro Chile, uno del que se imagina que es.
Y cuando llegamos, bueno, como todo cambia, pero a través del teatro yo creo que fui reconociéndome de nuevo y sintiéndome con algún valor y con ganas de seguir aprendiendo. Y yo creo que a muchos nos pasó eso con la Santa Juana. Yo lo conversé muchas veces con el pelado, y claro, cuando terminó la Santa Juana, nosotros seguimos con el Popular Periférico, no sé si ustedes se acuerdan, nosotros hicimos con el Pepe Secal la propuesta matrimonial, y también recorrimos mucho, y hicimos el relevo que era de Juan, ¿no? Y recorrimos muchos lugares con ese periférico que no moría, ¿no? Que donde íbamos volvíamos a retomarlo porque encontrábamos que era Oye, era tan Anita, especial, ¿no? Tomar esos autores para llevarlos a diferentes lugares, lo que hacía que los conversatorios fueran diferentes, porque además la gente preguntaba quiénes eran los autores, de dónde eran, y en varias partes de la propuesta matrimonial, sobre todo en el sur, nos decían que eran los mismos problemas que tenían con el agua los campesinos. O sea, cómo extraían eso a la realidad chilena. Y me parece que eso es de un valor enorme. oye, Anita, pero antes que fueras con eso, ¿te acuerdas que hicimos una obra infantil con Sergio Buchmann? Juanita la Lata. En la Sala del Ángel. Claro, claro. Y al principio estaba Ernesto con nosotros y después se fue, como siempre. No, tuve un accidente de bicicleta. Si me No acuerdo. quería hacer teatro infantil. Ah, no, Y no, fue súper no. bonita esa. Oye, había preparado un personaje que me gustaba mucho, pero me había dejado un bigotito. Así. Yo iba en bicicleta y unos carabineros me dijeron que me detuviera, pero me dijeron con la mano. O sea, me entrancaron la bicicleta y, bueno, me existe una muñeca que me dio a mal traer. Pero no me fui, no. No, hombre, estoy bromeando. Pero la Juanita de la Lata No, fue muy claro. linda. Fue muy bonita. Siempre con el Bushman nosotros. Sí. Y ustedes tuvieron 4 obras, se podría decir, ¿no? Porque está Santa Juana los Mataderos, Juanita la Lata, propuesta matrimonial y el relevo, ¿no? ¿No? Y Pedro y el Capitán. Y Pedro y el Capitán Pedro también. y el Capitán. Sí. Fue la primera. Sí, pues yo me había olvidado de eso. Y me gustaría preguntar, había evidentemente, había una necesidad de hacer el foro posteriormente, ¿no? Había una necesidad de conectar con el público y ya nos comentaron alguna de esa relación que se establecía. ¿Qué más se podría decir de esa necesidad de conexión? Bueno, hay una cosa interesante que me pasó. No voy a decir el nombre porque es un colega muy intelectual y muy conocido. Entonces, cuando me dice, ¿qué estás haciendo ahora? Entonces dije, mira, estoy en el Teatro Periférico. ¿Qué es eso? Bueno, es un grupo de teatro nuevo. Estamos dirigidos por Jorge. Ah, ya. Ok. Y vamos a hacer una presentación allá en La Victoria. Ah, qué interesante. ¿Y qué es lo que van a presentar? Bueno, Santa Juana Mártir de los Mataderos. ¿Qué? ¿Van a ir a una población con Santa Juana? ¿Una obra de Brecht? Están locos, ustedes no les van a entender nada, pero nada. No, le dije, no pienses eso. Ay, casi se me sale el nombre. No pienses eso. Sí, la gente no es tonta. No, pero es que esa obra es muy compleja. No, Brecht no es así simple. Y como siempre, Jorge nos decía, hagamos forito después, claro, hagamos forito. Hicimos un forito y resulta que los pobladores entendían mejor que nosotros la obra. Entonces era interesante escucharlo y ver en la población, o sea, que había diferentes voces. Había demócratas cristianos, había comunistas, había socialistas, había miristas, había mucha gente y todo lo que me impactó a mí es que a todos se les escuchaba.
nadie le decían cállate, tal por cual, no. A todos se les escuchaba, pues me acuerdo que una demócrata cristiana que empezó a criticar un poquito y la callaron luego. Pero la escucharon, pero la callaron con razones, ¿eh? No con grosería ni nada. Entonces se generaba algo importantísimo, que era el diálogo y no solo nosotros estábamos dando algo, estábamos aprendiendo, por lo menos yo estaba aprendiendo mucho también, ¿no? Entonces una de las cosas que agradecí de mi paso por el Teatro Periférico, gracias Jorge por eso. Además eran tiempos bien terribles, pues, porque la Juana de los Mataderos fue el 84. Sí. Sí. Sí, pues yo también creo que fue el 84, que eran épocas bien difíciles. No, eran bien difíciles. Porque yo llegué el 83 a Chile. El 84 fue. Yo creo. Sí. Y que eran épocas bien difíciles aquí, no eran así tan fácil de llegar, y incluso era problemático hacer los contactos con los lugares donde íbamos a ir. Claro, yo me acuerdo de no sé si se acuerdan ustedes, Ernesto, y Anita y Jorge, cuando estábamos en Educares, y yo estaba trabajando en la tele, una telenovela, creo, no sé cuál, y la persona que estaba en la taquilla me dice, oye, vamos a tener un problemita. ¿Qué pasó? Vinieron unos militares a comprar entradas. Ah, pues bueno, que entren, dije yo, pues que entren, total. ¿Cuál es el problema? Total. ¿Tú crees? No irá. No, que entren, total. Y bueno, y teníamos una salita pequeña de 40, 50 personas. Y estaba llena la sala. Y veo ahí en toda una fila generales, coroneles. Pucha, dijimos, hasta aquí llegamos. Y termina la presentación y viene y nos dicen, oye, los militares quieren hablar con un representante del grupo. ¡Ah! Manito arriba. Yo dije, yo voy, total, yo voy. Y voy, yo dije, total, yo alguna vez fui milico, así que entiendo el lenguaje de estos gallos. Mi coronel, encantado de conocerlo. Mi general, qué gusto más grande. Qué bueno que estén en nuestro teatro. Qué maravilla que estén acá. Dígame, ¿en qué los puedo atender? Estamos para servirlo. No, me dice un general, lo que pasa es que, mire, los quiero felicitar, hombre, porque qué buena obra, hombre. Qué bien que está representado todo este asunto que estamos metidos nosotros, porque usted entiende, nosotros nos hacen estudiar el marxismo, ¿ah? Porque pues, tenemos que entender, y se ve muy clara aquí la explotación del hombre por el hombre. Así que lo felicito. Muchas gracias, mi general. De eso se trata, ¿no? Sí, porque usted fue cadete de la escuela militar, ¿verdad? Sí, pero ahora soy actor. No, está bien. Muy bien, pues felicite al grupo y al elenco, muy bueno, muy buena obra. Se fueron felices los señores. Después yo les contaba, no me lo creí. O sea, no, me digan en serio. ¿Acuerdan o no? Yo también me vi haciendo teatro para los carabineros. Mira, estábamos en el Teatro Nuevo Popular de Orientación Bestial. Y bueno, todos despedidos porque estábamos con la CUT. Yo voy a la Universidad Técnica en ese tiempo y estaba mi profesor del Instituto Nacional, Percy Igers, el que hacía los dibujos Percy, muy conocido. Estaba el jefe, ¿qué hacía? Este teatro. Pepe Antártico. Sí, bueno, íbamos al campo porque era una obra sobre el sindicalismo campesino, ¿no? ¿Cómo le costaba al campesino ser sindicato? Porque la maldición de la palabra. Bueno, ya. ¿Y quiénes estaban? Bueno, había un grupo grande. Mira, me dice, consíguete que ellos firmen la renuncia nomás y no va a pasar nada. Bueno, llego yo al grupo, que estábamos divididos en dos en ese momento ya, porque los que se querían ir, ¿no? Entonces
no, ¿cómo pudiste hacer eso? ¿Qué sé yo? No, bueno, sí, estoy haciendo una visión para que no caer preso. Bueno. Finalmente nos dividimos. 7 se fueron, 7 nos quedamos. Y los que quedamos comenzamos a hacer una obra de Molière. Hicimos un Molière al tiro, una cosa divertida nomás. Y estamos en lo mejor por estrenar y me dicen, oye, te busca un comandante de carabineros. Sí, señor, dígame. Mire, me dice, nosotros para Pascua quisiéramos tener un espectáculo. Ah, no hay problema, no hay problema. Perfecto, le digo a los cabros, bueno, ya, pues hay que hacer este tipo de cosas. El problema fue que cuando estábamos en el Teatro del Ángel ensayando, cuando el día que nos toca salir, un 23, una cosa así, salimos y hay un bus de carabineros, que había que jalarse a la primera comisaría, que eran 4 o 5 cuadras, pero había que llevar hundidos llegamos a hacer esta función. Lo primero que voy entrando yo, un Paco grande, que en pura camisa, se me para, se me dice, yo no soy subversivo, uno saca todas las cosas que tiene adentro, deja pasar, deja pasar. Bueno, los cabros, lo único preocupado los juguetes y de comer, que daban la obra, no pasó nada, pero fue una sensación tan terrible, porque en el subterráneo de la primera comisaría estaba lleno de presos políticos. Así que es una sensación de nuestro oficio. Hasta Molière lo sentía ello como las tripas se le daban vueltas. Bueno, pero era la vida que había que seguirla y uno no es por eso no se ha entregado ni ninguna cosa, ha seguido con la frente en alto y perdiendo el miedo y haciendo perder el miedo, que era lo importante en ese tiempo. Exactamente, cierto. Muy Yo cierto. creo que con esta experiencia, sin querer queriendo, yo creo, comenzamos a sacar a la gente de las casas, que dejara de ver los sábados gigantes, que dejara un poquito la tele, que se reunieran con los vecinos, no importaba lo que opinaban de verdad, porque lo importante era que hablaran, porque estábamos tan callados todos, que Perder el fue miedo. una cosa maravillosa, de eso verdad, fue una cosa maravillosa que hizo el teatro. Y yo creo que con esta obra de Brecht, yo me acuerdo que yo hacía la esposa de un obrero que desaparecía, ¿no? Que había muerto, porque nadie decía nada de él, ¿no? ¿Se acuerdan? Sí. Que se cae en una máquina. Bueno, Sí. se habló de un desaparecido. Claro. Y eso yo creo que tiene un valor enorme, ¿no? Como es Brecht también, pues, ¿no? Además que yo creo que el montaje que hizo Jorge era muy, muy entretenido, además, porque cada personaje era un mundo, ¿no? Y para la gente que lo veía, claro que era muy, muy interesante verlo. Y lo que decía, a mí también me dijeron varias veces que por qué llevábamos esa obra a las poblaciones. Gente que nunca se había atrevido a hacerlo. Yo trabajé mucho después con el riel en las poblaciones y me llevé enormes sorpresas también, ¿no? Porque todos tenemos cultura, si todos tenemos un poco de cultura por lo menos, todos tenemos cultura. Y cada uno ve las cosas de diferentes formas, ¿no? Por eso tenemos que decir, no, para allá no vamos porque no lo van a entender, no sabemos. Me parece a mí. Pero fíjate, conjuntamente con esos recuerdos que tienen ustedes de la periferia, el teatro y después lo que hacías tú con el riel, yo creo que el teatro más allá cumplió un rol súper importante. Porque yo recuerdo que el año 80 nosotros estábamos con el teatro itinerante haciendo giras por todo Chile, con Romeo y Julieta y Chañarcillo, con Romeo y Julieta la versión de Pablo Neruda, y era un teatro subvencionado por el Ministerio de Educación del régimen, ¿no? Entonces Fernando González hizo un montaje de Romeo y Julieta donde era totalmente revolucionario en aquella época, con Andrés Pérez, con Alfredo Castro, con Manuel Ortiz, con el grupo que partió con el itinerante. Y nosotros hacíamos no había escenografía, por lo tanto con nuestros cuerpos nosotros armábamos el balcón de la Julieta y armábamos y desarmábamos con una maravillosa coreografía de Andrés Pérez, ¿no?
y llegábamos al público de estudiantes. Entonces había una parte cuando Romeo se va, lo exilian y lo echan. Entonces, y la Julieta dice, exiliado significa que hombres, mujeres, y han muerto todos, decía. Y el Fernando González nos hacía hacer, el director nos hacía hacer como una B de la Victoria en el escenario, y se producía con los cabros de colegio, todos llorando, todos entendiendo cuál era el mensaje de la obra, pero clarito, clarito. Y con Chañarcillo, que llevábamos esas ambas obras, al final la Carmen, que era el personaje que yo hacía, que era la mujer del minero, hacía el baile de la cueca sola. Entonces yo tenía un vestuario rojo y para esa cueca sola me cambiaba un vestuario negro, sacaba un pañuelo y bailaba la cueca sola. También con una coreografía de Andrés Pérez, y el teatro se venía abajo y teníamos que repetir, siempre teníamos que repetir la última canción con el baile de la cueca, de la mujer que baila la cueca sola. O sea, estaba llena de lenguaje, entonces... Simbólico. Simbólico. Entonces Germán Domínguez, que era un tipo muy, muy culto y un tipo fantástico, muy de derecha, de ultraderecha, absolutamente partidario de la Junta Militar, pero muy, muy clever, le decía a Fernando González, hay algo raro en esto. Entonces Fernando le decía, no, pero si es Shakespeare, y esa es la versión de Neruda. No, le decía, algo estás haciendo aquí con esta obra. Y Fernando le decía, pero ven a los ensayos, hombre. Y partía Germán Domínguez a los ensayos, y decía, no, algo no me suena aquí en esto. Y con Chañarcillo le decía, pero esta obra tiene algo también. Fernando le decía, Antonio Acevedo Hernández, 1930, o sea, es la versión original, qué sé yo. Pero ¿por qué esas cosas que pasan? Estaba como muy inquieto, ¿no? Y el estreno de Chañarcillo lo hicimos en una carpa en Coquimbo, con todos los representantes militares que eran los dueños, o sea, los que gobernaban. Y cuando vemos la carpa llena de gente y vemos las dos primeras filas ocupadas por todas las autoridades ahí del lugar, Fernando dice, bueno, al final vamos a tener que saludar, porque nosotros éramos representantes del gobierno en el fondo, porque éramos el teatro itinerante del Ministerio de Educación del régimen, ¿te das cuenta? O sea, entonces, termina la obra y Fernando dice, van a subir a darnos un galván o no sé qué cosa, porque era el estreno. Nadie termina la obra y todos bajan para el camarín, y yo sola con Fernando González en el escenario, y Fernando agarrándome el brazo me decía, tú no te mueves de aquí, tú no te mueves de aquí, nadie quiso nada. Bueno, esa experiencia que te digo del itinerante fue muy importante, porque después nosotros salimos en los diarios, todos, donde se nos acusaba de subversivos, y porque habíamos tenido la osadía de hacer una obra de Antonio Acevedo Hernández. Y yo tengo, viste que esta cosa que le da a uno con la pandemia, uno se pone a revolver cosas, y el otro día me encontré con las páginas del diario, donde están los nombres de nosotros, que se nos acusa de haber hecho una obra de Antonio Acevedo Hernández. Eran tiempos muy entretenidos en el fondo, porque uno siempre sentía que estaba como al borde del abismo, que ya se iba a caer, pero no se caía, y la gente entendía. Y ahí aparece Tres Marías y una Rosa, y aparece, qué sé yo, lo que ustedes hicieron, Carrascal 4000, y miles de obras, El Riel con todas las obras del Juan, y tantas compañías que empiezan a hacer teatro en aquella época y a convertirse en la voz de los sin voz. Y yo creo que de alguna manera hemos sido influidos todos por ese gran hombre que fue Antonio Acevedo Hernández. Y yo creo que él se merece un mayor reconocimiento como el iniciador, digamos, del teatro popular en Chile. Sé que antes hubo más gente haciendo teatro en Chile, a principios del siglo XIX, todo, pero con Antonio Acevedo Hernández yo siento que parte algo maravilloso. Y si uno busca bien, es como que lo tienen así como que sí estuvo, pero de ladito. Y creo que lo que hicieron con el Chañarcillo fue muy importante en esa época sobre todo.
Si Claro. fue importante cuando se estrenó en los años 40, imagínate, cuando ustedes lo hicieron, fue tremendo eso. Yo creo que fue una cosa, es lo que provoca el teatro, ¿no? Y el teatro, en este sentido, yo digo, pues está el teatro profesional, que todo es profesional, pero prefiero decir que está el teatro comercial, el teatro que es menos comercial y el tercer teatro. Y yo creo que nosotros del tercer teatro hemos aprendido más que de ningún otro, y es el teatro que es el que está directamente conectado con el pueblo, con la gente. Es el teatro verdadero, no es el teatro del que se cobra una entrada para que se entre y se tenga que ir perfumadito y bonito. No, es un teatro para gente viva, para la gente que piensa, que siente. No es que no piensen los otros, pero creo que es la gente que está como siempre cuestionada de que, pues bueno, claro, no son incultos. Hay demasiada incultura. Y yo veo que en este momento en Chile, viéndolo de acá, de la distancia de México a Chile, veo que hay un nivel, no sé si de absoluta incultura, pero sí de la tercera posición más lamentable que tenemos los seres humanos. Hay tres actitudes básicas en los seres humanos: aceptar algo, rechazar algo o ser indiferente. Y la tercera postura, que es la indiferencia, es la que me dolió cuando veo que en la votación para elegir a los constituyentes, el 57% no fue. Se puede decir que hubo problemas, que hicieron trampa, que hubo menos movilización, que muchas cosas se pueden decir, pero un 57% que se abstuvo de ir a votar en la votación histórica más importante en Chile, y no solo en Chile, de acá afuera se ve como un acto único lo que pasó en Chile con esta elección de constituyentes, que no había pasado nunca. Siempre las constituciones fueron hechas por un grupito de personas, todas, y no solo en Chile, desde la Carta Magna en el siglo XIII hasta ahora, un grupito de personas. Y esta vez el grupito es grande y es variadito. Entonces, yo sé que me fui por otro lado, pero está todo unido con lo social. Entonces creo que el teatro popular es el teatro que hicimos y que espero seguir, y lo sigo haciendo. Yo ya he dirigido más de 111 obras de teatro. No sé cómo lo he hecho, pero así lo hago. Hago de 6, 7 obras cada año. Y todas con el concepto popular. O sea, todas, no hago funciones últimamente en salas de teatro, muy pocas. Generalmente es en un centro de madre, en una cancha de básquetbol, en una población, debajo de un árbol, afuera de una iglesia, en diferentes lugares, porque me quedó eso, ¿no? Eso me quedó, o sea, entendí que lo que se llama popular es popular, no es elitista. Y me he llevado sorpresas insólitas aquí en México y en Chile también. Yo recuerdo que me pasó también, como lo estaba hablando Mónica, de Chañarcillo, en el año 74, a finales del 74, creo que fue, o principios del 75, un amigo que trabajaba en Talca me dice: oye, ¿no tenéis alguna cosita? Tú eres actor, bueno, ¿no tenías algún monólogo, alguna cosa? Sí, le digo, estoy preparando un monólogo súper lindo, es de un autor chino, Lu Xun. No me diga, sí, se llama El diario de un loco, no es el de Gorky, es uno chino. Ah, sí es chino, claro, trátelo para acá, para Talca. Pues, bueno. O sea, no hay problema. No, ¿qué problema? A ver, bueno, sí, no, además el pobre fue perseguido. No, sí está bien, no hay problema. Ok, y voy a Talca, a la sala BLUC, se llamaba en ese entonces. Y yo dije, bueno, ¿quiénes van a venir? Y me asomo y veo que estaba lleno de milicos, bueno. Pero lleno, no había ni un solo civil, ni uno solo. Y dije, cresta, bueno, ya. Y la obra, el monólogo, si no lo conocen, pues muy bonito, es de un chino que está loco y que cree que vive en una sociedad caníbal, donde se comen a la gente.
Y hay una analogía, pero directa, a lo que nos estaba pasando en ese momento. Y yo hago mi monólogo, no, volaba una mosca. Man. Y al final yo caché que había un tipo que era el director o el subdirector del regimiento que mandó a toda la tropa a culturizarse. Y dije, al lado está una señora, se me ocurre que esta es la esposa de este weón. Entonces al final dice, por favor, salven a los niños, salven a los niños. Y me arrodillo frente a la señora y le extiendo las manos y le digo, por favor, salven a los niños. Y se larga a llorar la señora y el aplauso cerrado. Y dije, ¡oh! Me salvé, por lo menos me salvé. Y después voy, como yo fui cadete una vez hace muchos años de la escuela militar, resulta que uno de los oficiales había sido un compañero mío. Y me dice, Ezequiel, ¿te acuerdas de mí? Claro, si yo hacía teatro en la escuela militar. Oye, qué genial, qué bueno esto. Y dije, estos buenos no cacharon una, bueno. Qué bueno. No, hijo, pero tenemos que hacer un circuito por todos los regimientos de Chile mostrando esto. Ah, ya, dije, ok, perfecto. Y después, si te he visto, ni me acuerdo, dije, en la que me voy a meter, de repente a alguien se le va a ocurrir pensar y decir, ¿cómo se le ocurre? Esas son las cosas, como dicen Mónica y Jorge y Ana, es lo que provoca el teatro. Esa cosa maravillosa que desde hace 2500 años seguimos haciéndolo porfiadamente, en contra de todo. Como decía Raúl Ruiz, cuando no le funcionaba algo, decía Chile en contra. Bueno, sí, es cierto esa cuestión. Todo en contra, pero nosotros, como porfiados que somos, hacemos teatro. Y yo creo que se sigue haciendo teatro. Espero que en Chile se siga haciendo teatro popular, ¿no? Usted, o sea, Anita María, lo estará también bien claro haciendo, ¿no? Oye, una de las cosas que nosotros nos llamó la atención para este conversatorio fuera del Teatro Popular Periférico, porque todas las conversaciones que hemos estado haciendo, nadie hablaba de este teatro, ¿no? Era como un teatro muy olvidado. O sea, no había entre los teatreros incluso, nadie, cuando yo hablaba del Teatro Popular Periférico, me quedaban mirando como si yo hubiera soñado la cuestión, ¿no? Porque además en la fecha, y a nosotros nos interesó eso porque independiente de que yo hubiera trabajado ahí, a mí me parece que el que se hubieran juntado en esa época y hubieran hecho, por ejemplo, Pedro y el Capitán, con todo lo que significó eso. Yo me acuerdo de haber visto una función y a él le he puesto popular periférico, me parece fantástico, fantástico porque salió de todo lo que estaba funcionando en ese momento. Y llevar ese tipo de obras, yo creo que es de un valor enorme, independiente de que lo que sucediera con las conversaciones, el decir ya, vamos a hacer un Brecht y lo vamos a llevar a las poblaciones. Y yo creo que de ese grupo hubo una unión muy bonita, ¿no? Éramos muy amigos todos. Yo creo que de ahí también salió la Juanita la Lata, porque de conversar, de inventar cosas, empezó a salir también. Entonces yo creo que eso tiene un valor que no se nos debe olvidar. Por eso que nosotros hemos hecho estos conversatorios de recordarnos del Teatro Q, del teatro. El otro día hicimos uno del Teatro Invisible, lo que trabajaban los actores con el Teatro Invisible. Y este teatro, como les digo, cuando yo conversaba del Teatro Popular Periférico, nadie se acordaba, ¿no? Se acordaban de los nombres, pero no de lo que hicimos como teatro. Y yo creo que eso tiene un valor que nosotros tenemos que recuperar, porque la memoria está muy corta. La memoria en este país está muy corta. Entonces hay que recuperar esa memoria larga, porque sin memoria ustedes saben que para adelante no queda mucho futuro. Esa era la opinión que teníamos nosotros. Oye, y otro grupo que parece que tampoco está muy reconocido es lo que habló Jorge sobre el Teatro Nuevo Popular, el TNP. Ah, sí. Eso también sería interesante porque hacían ya en tiempo de la Unidad Popular, el 71, el 72, hacían teatro en las poblaciones. Estaba Jorge, estaba Hugo Medina,
estaba el Rafa Humada, un montón de gente que estaba haciendo un teatro maravilloso en las poblaciones. Yo fui a varias funciones. Además dependía de la CUT, y eso Además tiene un valor enorme. Sí. Que ahora Sí. para poder hacer una función en la CUT hay que puede esperar mucho tiempo. Pero eso tenía un valor enorme, porque de ahí salió mucha gente, hay gente que salió al exilio, claro. y que volvieron a hacer el mismo teatro cuando volvieron, ¿no? Yo lo puedo decir porque ahí estuvo Juan Vera también. Claro. Y él hablaba siempre de este teatro nuevo popular, que son cosas que se van quedando, ¿no? Y nosotros no hemos hablado mucho porque queríamos enfocarnos en el teatro de los años 80, que tampoco se habla mucho, como que no hubiéramos existido, o ya, bueno, ya pasó, pero no pasó, porque somos parte de la historia, ¿no? Bueno, hicieron el programa ese de Mierda Mierda, donde funcionó, donde, bueno, estaban los teatros más oficiales representados, pero nosotros los independientes muy pocos, salvo la Aleph, el Ictus. Claro, pero mire, yo fui a una exposición que había del teatro en dictadura, una exposición de fotos. La Católica. Y las fotos eran de las salas de teatro. Claro. O sea, que los que trabajamos ahí en el pueblo mismo, no había una sola foto de nosotros, nada, de nadie. Era teatro invisible. Todos los grupos que había, claro, no había nada, porque el fotógrafo, yo conversé con él y me dijo, pero es que yo tengo fotos de las salas de teatro. Y entonces nosotros, nadie sabía, nosotros además éramos bien clandestas, pues no había celular, no había nada como para registrar lo que hacíamos. Además que no eran tiempos como para andar dejando registros, tú comprenderás. No, pues era peligroso. O sea, más bien era por aquí pasó y si te he visto no me acuerdo, y ¿cómo? Yo no. Claro. Eso. A nosotros nos han preguntado mucho si el Riel no tiene registros de esa época, pero imagínate. No, ¿de dónde? Ahí lo podríamos. Peligroso era haber tenido muchos registros. No. Entonces, por eso nosotros hemos querido recordar esto, y tal como les digo, el popular periférico no aparece en ninguna historia. Y a mí me parece que tiene un tremendo valor. Claro que sí. Yo no sé si Jorge quiere agregar algo, Ernesto. Ernesto, me gustaría preguntarle qué significó también el paso tuyo por el popular periférico. A mí me hablaste a mí, que me estaban... Sí, pues vaya. Era una época difícil, como han dicho todos, y me acordé, entre otras cosas, de este teatro que hacía para estudiantes, la Patricia Cuadro. También presentaba obras importantes. Yo participé en el 83, me parece que fue con Cuento de Juna, posteriormente El Túnel de Sábado. Y también era importante pasarla a los colegios. Como fuera, era una forma más de subsistir, pero tenía su qué. Entonces, para mí fue interesantísimo. No había hecho nunca Brecht, y las conversaciones con Jorge fue parte de mi cultura teatral. Yo, antes de integrar el teatro como actor, como lo que fuera, aprendí de actor, era buen asistente al teatro, era buen espectador. Público. Público. Tenía una cultura teatral, sí, buen espectador. Y me pareció maravilloso cuando me integraron en Concepción. Así que tengo hartos recuerdos, más bien de momentos, de relaciones con los compañeros, de arrancar hasta allá, de reuniones no sé dónde, que me llevaba el Bushman, cosas así. Pero había un afán de olvidar rápido. Porque sin memoria, como que te preguntan qué voy a contestar. Fíjese, uno olvidaba rápido. Pero fue importante para mí el periférico. Fue un hito dentro de lo que yo hice cuando llegué a Santiago. Que llegué a raíz de una citación que me llegó y que me repitieron que era para la isla Quiriquina, así que yo me vine. Porque no sabía dónde estaba la Quiriquina, yo pues vine a buscarla acá.
me recibió un director que murió hace poquito, Tomás, con conocimiento de todo el cuento. Y ese fue mi vínculo con Tomás Vidiella, el recibirme en su teatro para que yo no viniera a él. Eso para aclarar. Malo entendido, ¿no? No sé qué más decir, me da mucho gusto verlo, me da mucho gusto ver a Jorge. Se vino todo. Se te cayó hasta el bigote, ¿no? También hay recuerdos muy divertidos de los ensayos en la Alejandro Flores, que no es el momento. Cuando nos veamos, no solo fue la experiencia, el aprendizaje, el riesgo, también había anécdotas muy, muy buenas. Ojalá nos viéramos luego. Ezequiel, ¿tú vas a venir alguna vez? Ya fui y me bastó con eso. Ya, gracias. No, hace años atrás yo estaba cantando en una cuestión que se llama Borde Río, y tú andabas por ahí, estaban presentando algo. Y cuando fui donde ustedes estaban, todavía partido, no sé para dónde, no nos vi. Hace años. Ayer nomás. ¿Cuándo? Sí, pues ahora hay que hablar de ayer nomás. Pero esta cosa mágica, algo bueno que tenga la pandemia, ¿no? Esta cosa mágica de conectarse con uno Sí. de por allá es impagable, ¿eh? Porque nosotros con Ezequiel no nos veíamos hace más de 20 años, estaba sacando Bueno, no tanto. ¿El 2000 cuando nos fuimos de la unidad? El 2001. Sí, pues, sí, claro. Tienes razón. Está como pasa el tiempo. Nuestro glorioso paso por la unión. Uno no siente los años que pasan. No. No, pero lo que pasa es que yo siempre he sabido Ezequiel, he sabido de mí, entonces como que no, como que el vínculo no se cortó, no es que no hayamos sabido nada por las redes sociales, que si uno siempre sabe, pero así de vernos, nada. Sí. Y en general, con la gente uno se ve poco, sobre todo ahora sobre todo ahora, ¿no? Y como está la cosa en Chile, está complicado. No sé, hay miles de vacunados y la infección sigue. Y sigue la cosa, ¿no? Cada día estamos más enfermos. Y yo no entiendo lo que pasa, porque tienen toque de queda, hay que pedir permiso de circulación para salir, y no pasa nada con la baja. Aquí en México funcionamos en base a semáforos. O sea, el semáforo rojo indica que no se puede salir. El naranja, que se puede salir un poquito. El amarillo, que ya hay 30%. Y el verde, que ya con cuidado y precaución. Y ya estamos en semáforo verde acá en México. Y somos 130 millones. Yo no sé lo que va a pasar, pero bueno, espero que no haya un rebrote acá en México, como en Chile, pero me duele lo de Chile. Pero fíjate que no hablemos de eso, por Dios, qué terrible. Mejor acordémonos de cosas bonitas. Me acuerdo de Sergio Buchmann. Ustedes se acuerdan que tenía una muletilla muy simpática. Yo la primera vez que lo conocí, Sergio, Jorge me dice, uy, voy a traer unos amigos, vamos a traer unos amigos que son exiliados, así que vamos a traerlos para el grupo de teatro. Claro, dije yo, y ahí me presentó a Anita y a Sergio, y empezamos a hablar, y qué sé yo, y terminamos de hablar, y Sergio me dice, bueno, gusto en conocerte, vamos a trabajar juntos, qué buena onda. Sí, me dice, y salúdame a tu hermana. Y siempre me decía lo mismo. Oye, ¿cómo está tu hermana? Saluda a tu hermana. ¿Qué le pasa? Además, antes de salir al escenario, se devolvía y decía en el camarín, decía, cualquier cosa arrancan para mi casa. Cualquier cosa arrancan para mi casa. Eso era para salir al escenario siempre. Y se ponía unos lentes que le faltaba un palillo y revisaba el texto. Decía, ya, pues Sergio, espérate. Ya, ahora sí. Eso justamente era un tema que quería tocar, porque es algo que para uno es muy interesante en la historia del teatro.
la figura de Sergio Buchmann, que al parecer así como tampoco se habla tanto de muchos teatros de la época, de Sergio Buchmann, para mi apreciación, no se habla lo suficiente de lo que se debiera hablar. Y para la gente que no conoce a Sergio Buchmann, que fue parte del Teatro Popular Periférico, ¿qué podríamos decir? Porque también significó, la Anita me contaba, que también Sergio Buchmann cae preso en un momento del trabajo con el Popular Periférico, ¿no? Sí, estábamos haciendo la propuesta matrimonial y se nos desapareció un tiempo. En esa época nadie preguntaba nada. Y bueno, cuando cayó preso, nosotros ya estábamos preparando algo con Secal, pero él se fue al Ictus y yo me fui al Riel. Pero el periférico se acabó cuando cayó preso el Buchmann, en realidad, porque nosotros pensábamos seguir, ¿no? Estábamos viendo obras, porque nos pareció interesante la idea, ¿no? Pero hasta ahí nomás llegó. Pero yo creo que para trabajar con Sergio, yo que trabajé con él en Suecia y después nos encontramos aquí, un compañero maravilloso, ¿no? Un colega maravilloso, bueno, buen amigo, y que siempre la gente no lo conoce. No sé por qué los actores no hablamos de él como colega, porque de verdad que era un buen colega, un buen amigo. Y todo lo que pasó, bueno, son opciones en la vida, pero como actores no hablamos mucho de él. Por ejemplo, me alegra que Ezequiel se acuerde de esas cosas bonitas que tenía, que era una forma a su manera de entregar un cariñito antes de salir a escena, por ejemplo, de dejarnos con risa. Eso era muy bueno. A él le costaba mucho. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero él tenía dislexia. Entonces de repente también, y dislalia, porque de repente se daban vueltas las palabras. Y a nosotros cuando trabajamos con Pepe Secal, muchas veces le pasó. Telénofo, por ejemplo, y nosotros le decíamos, pero es teléfono. Sí, pues telénofo es. Esas cosas eran muy lindas de Sergio, y que las tomaba con humor, nunca se enojó, nada de eso. Yo no sé qué opinión tienen los demás que estuvimos en el periférico con él. Oye, yo recuerdo una anécdota de Sergio cuando estaban ustedes haciendo una obra con César Agüey, ¿se acuerdan? La Juana. La Juana. Y yo estaba ahí, como te digo, de pura metiche nomás, porque yo estaba embarazada en esa época, entonces no podía trabajar, pero me iba a meter ahí igual. Y la mamá de César nos recibía en la casa de César y nos daba unas comidas y unas cosas terribles. Árabe. Claro, y siempre íbamos a ensayar nosotros y tenía un medio comistrajo, entonces era como, ella nos atendía súper bien, qué sé yo. Bueno, y cuando vino la época en que Sergio andaba camuflado, acuérdense que hubo una época que andaba vestido marino y que estaba camuflado porque lo andaban buscando, se sube una micro y estaba la mamá del César Agüey. Y se sube Sergio camuflado, con bigote, con un traje de marino, de no sé qué, muy él seguro. Y la mamá, ¡Sergito! y él bien tieso, esto lo contaba el César, pero así, matábamos la risa cuando nos contó. Y el Sergio haciéndose el loco, le hacía, ¡venga pues! ¡Venga! ¿Qué es Sergito? Una cosa terrible. Y él como dice, pero ¿y por qué no me mira? Oiga, ¿está cambiado usted? Claro, está cambiado, pero yo lo reconocí al tiro. Bueno, la cosa es que el otro que andaba de clandestino en la micro esa, según él, muy caracterizado para que no lo cachara esta señora que lo cachó al tiro, se tuvo que bajar de la micro y la señora partió detrás de él. No, señores, que mire, que yo, no, usted no me diga que me vio, no sé qué. Pero dice que era una cosa tan divertida y la señora decía, es que es raro está este niño que no me pesca, no me saluda, no me hace nada. Si es él, pues si es él. Con el Lucho Alarcón lo fuimos a ver a la penitenciaría cuando estaba preso. Teníamos un encargo ahí. Y entramos y había que caminar como están los presos, ¿no? Y cuando ya se acercaba a alguien, cambiar el tema, seguir una conversación lo más barroco que hay. Porque le traíamos algunos
datos precisos, pero ¿cómo dárselo? Pero además porque te cachan al tiro que está ahí tratando de hablar con un preso que tiene algo escondido, ¿no? Gran tipo, ¿no? Gran tipo, sí, sí. Ejemplo. Bueno, yo, por ejemplo, creo que hay que resaltar, ustedes están haciendo una historia del teatro provinciano, por ejemplo, ¿cierto? Ah, sí, pero eso es otra cosa. Bueno, pero es importante, es lo mismo, es teatro popular, es teatro popular. Así como yo pienso de que habían antes el mismo teatro de la Chile, hacía unos aficionados, por ejemplo, unos festivales aficionados en que había gente maravillosa, mejor actor que cualquiera de nosotros, ¿no? Y venían de un pueblito chico y se iban a su pueblito chico y seguían haciendo teatro. Eso es tan importante, el descentralizar el teatro también, ¿no? Sí, lo que pasa es que nosotros estamos, a propósito, me salgo un poco el tema para que no queden colgados, a propósito de lo que nos pasó con esto del mierda, con un grupo de colegas estamos haciendo un recordatorio y hemos hecho ya varias entrevistas, muchas ya, de lo que pasaba en regiones en aquella época. Porque no se habla nada, así como la Ana María dice que se invisibilizaban las compañías que hacían teatro en barrio y qué sé yo, nosotros nos dimos cuenta que todo lo que se habla y lo que se recopila y lo que se dice del teatro es lo que ha pasado acá en Santiago, pero no se habla absolutamente nada de lo que pasó en regiones. Entonces estamos muy entusiasmados porque hemos hecho un trabajo, llevamos un año en eso, recopilando entrevistas con gente ya grande, como dicen los argentinos, que han hecho teatro, que hicieron teatro en aquella época en regiones. De hecho, tuvimos la suerte y la desgracia de hacerle una entrevista a un viejo actor penquista, no recuerdo en este momento el nombre, porque ya también la edad me pasa la cuenta. De Concepción, sí. Pero es de Concepción. Y él se... El esposo de Jimena Ramírez. El esposo, que él se llama bueno. Ramírez. Y nos dio una entrevista y a los 3 días murió. O sea, tenemos un material ahí además muy valioso de gente que ya no estaba presente. Pero sentíamos que era necesario, y sentimos, porque estamos todavía en el proyecto, recoger lo que pasaba en regiones en aquella época. Desde los 80 en adelante. Entonces hemos tenido unas experiencias y unos encuentros con gente que no sospechábamos que existía y que han hecho unas maravillas de relatos así de lo que hacían en aquella época con teatro popular justamente. Lo que hacían en las poblaciones, lo que hacían con los centros de madre, y ha sido todo un descubrimiento para nosotros y de darnos cuenta que estamos de alguna u otra manera sintonizados en este cambio que viene, en este nuevo Chile que todos queremos vivir. En el sentido de que de una vez por todas se descentralice también la cultura, también y hablar de lo que está pasando o de lo que pasó en regiones nos parece fundamental. En eso estamos, quería aclarar que... Bueno. Oye, y estamos haciendo un pequeño, un humor de unos 10, 11 minutos que se llama La residencial de la señora Fino. Sí. Son un grupito así de 6 personas que se van a una residencial, pero se dan cuenta que en pandemia hay que vivir socialmente de otra manera. Y se van agrupando, llevamos poquito, pero estamos muy entretenidos en eso, porque uno ve todos estos viejos que los juntan en unas casas y los tienen y hacen películas sobre ellos, etcétera, que nos ganan el premio. Bueno, sí. Pero el intento de vivir juntos durante la pandemia es muy interesante y es muy importante. Es como el país entero que está viviendo eso, ¿no? Claro. Sí, así que estamos metiéndolo con todo lo que se puede. No sabemos a dónde va a llegar eso, quién lo va a comercializar, no nos interesa. Nos interesa bueno, pero lo pueden subir a internet. Yo las obras que estoy haciendo ahora las estoy subiendo hay que tener unas 5, hay que tener unas 5 para que tenga sentido la continuidad, ¿no? Yo con esta cosa de lo mismo que dices tú, Jorge, con esto de la pandemia, pues he estado escribiendo obras que duran 7 minutos, 5 minutos, 8 minutos, 12 la mayor. Y junto a todo, entonces, la última que estoy editando ahora, para subirla, es el tema sobre las obsesiones, que es muy interesante lo que sucede con las obsesiones en este momento. Claro.
Entonces hay que hacerlo. Una de las cosas que me acordaba, me hiciste acordar con el trabajo que estás haciendo, Mónica, de don Rubén Sotoconil y su teatro familiar. También esa es otra instancia que debiera de hablarse, porque fue ejemplar y fue extraordinario. Además, fue un ser extraordinario, don Rubén. Y hacía teatro en las casas. En las casas. Bueno, Maravilla. y hacían teatro de Brecht también. También, sí. Claro. Sí, tomaban 11 y Sí. el pago era un tecito con queque. Claro. Y invitaban a la gente. Sí, sí. No, es muy lindo eso. Ellos tuvieron un premio hace años en Francia. Sí. Pero aquí nunca se les ha reconocido nada. En Francia. Claro, claro. Pero aquí no se les ha reconocido nunca nada. Es que No eso es muy valioso. Eso estaba también en plena dictadura, no era una cosa fácil. No, para nada. Para nada. Sí. Lo que Además pasa que no es que todos eran actores, había claro. médicos también. Ah, claro, sí me acuerdo. Sí. Sí, ¿no? Eso es muy importante destacarlo y recordarlo. A propósito de lo que estaba diciendo, Anita, ¿sabes qué? Yo le hablaba a Faiz cuando me contactó, que también sería importante hacer un conversatorio con el teatro que se hizo en los años 70, porque eso sí que fue complejo, difícil, y fíjate que estaba viendo ahí un reportaje de una persona que no me gusta mucho, pero que recopiló cosas y que dice que del 73 al 80 se hicieron 48 obras de teatro, de teatro comercial será. Pero yo siento que hubo muchísimo más, como decía Ernesto, lo que hacía la Patricia Cuadro, lo que hice yo, hicimos todos, el teatro escolar, cuando llegó el golpe y no sabíamos qué vamos a hacer ahora, de qué hablamos, porque de lo que hablemos nos van a joder igual. Entonces creo que es importante que algún día hagamos un conversatorio de lo que pasó del 73 hasta el 80, porque fue muy interesante y muy intenso. No sé, ¿qué les parece? Era la sobrevivencia en ese momento, pero sin abandonar nuestros ideales y lo que es el teatro, ¿no? No, porque exactamente. Yo me acuerdo que la Anita González abrió su teatro El Ángel, claro, y armó compañías. Yo el primer trabajo profesional lo hice ahí en El Ángel, con una obra infantil, y ella abrió una compañía de adultos también para ayudarnos a todos, ¿no? Esas son cosas que no se pueden olvidar. Claro que sí. Y antes de eso, me acuerdo que hizo una obra dirigida y escrita por Pérez. Dirigida y escrita. Por el Andrés Pérez, claro. Por el Andrés. La del otro lado del río. La del otro lado del río, esa era, me estaba tratando de acordar. ¿Ves que no tiene mala memoria, Mónica? No. Yo tenía ahí algo horrible y bello, Matilde. Dirigida por Noguera. Sí. Entonces hay mucho material que se podría hablar de los años 70. Y nosotros que ya somos los viejitos que estamos quedando, debiéramos de dar por lo menos el testimonio, ¿no? Dar el testimonio. ¿Qué pasó en los 70? ¿Cómo era el teatro antes del golpe? Del 71 al 73, ¿qué pasó del 73 hasta el 79, 80? Es bien importante esa fecha, bien importante y está bastante olvidada un poco también, sobre todo del teatro independiente. Hay cosas que a mí me interesa mucho rescatar de lo que escucho de ustedes en este conversatorio. Retomando y tomando un poco el conjunto de lo que se está diciendo, yo creo que lo que dice Mónica es muy interesante, de que de alguna manera con el programa Mierda hubo una reacción, como que hubo una necesidad de reaccionar frente a lo que se estaba
documentando como historia del teatro, aunque yo siento que no desmerecer el programa en el sentido de que sí entrega una historia, pero hay otra historia que se está omitiendo. Y eso al final es interesante porque al generar una reacción estamos convocando estos conversatorios y tenemos que generar estos bloques, por lo cual, por ejemplo, esta totalidad habla de los 80, pero también Ezequiel dice algo muy interesante, que también hubo otro periodo que tampoco se habla tanto. Se recuerda un número de obras, pero se olvida ese otro grupo de obras que tienen que ver con el teatro popular, y de repente me parece, a mí en lo personal, me parece muy interesante los elementos que rescato de lo que ustedes cuentan, que uno mismo lo viene visualizando en el Teatro El Riel, y que de alguna manera uno encuentra muy valioso de esa historia, y por eso uno quiere también, por eso uno le gusta estar en El Riel ahora, porque lo escucho hablar del teatro foro o del foro como una necesidad. A mí me impresiona mucho el nombre del Teatro Popular Periférico. Ya el puro nombre ya lo dice todo, y da cuenta también de una posición que es muy clara, y lo decía Ezequiel hace un rato atrás, el teatro popular es popular, y eso es muy interesante. O sea, el nombre ya da cuenta de una decisión tomada de dónde se debía instalar esos teatros en un momento de la historia que a nosotros no nos toca vivir tan conscientemente, y que nos corresponde también retomar hacia atrás para que quede en memoria de eso. Entonces, eso yo rescato eso del conjunto de las cosas que hablan, de lo que habla Anita también redundando en el tema de la época, y bueno, es más bien eso, es pensar en la importancia de esa reacción que se nos produce ahora de complementar con esta otra historia teatral, al parecer que hay gente que dice omitida, otros dicen olvidada, pero algo pasa la academia, no sé si decirle la academia tal cual, pero algo pasa que el oficialismo no mira esto, y que al parecer en la actualidad estamos volviendo a mirarlo porque es lo que nos está haciendo falta. Como que en la realidad actual de Chile nos está haciendo falta volver a ese tipo de teatro, ese teatro. Entonces, más bien quería hacer esa conclusión, pensando en lo que dicen ustedes. Si uno piensa que en estos momentos hay más de 52 compañías de teatro independiente de cabros jóvenes, más de 52, es una cantidad enorme. Y son cabros que están yendo a los barrios, y son cabros que están yendo a las poblaciones, y eso tampoco lo sabemos nosotros. Pero uno que ha estado más en contacto con los estudiantes, por el hecho de haber estado yo dirigiendo una escuela hasta hace un año atrás, y que me ha permitido tener contacto con los estudiantes, es impresionante la cantidad de grupos de cabros que están haciendo teatro, yo no sé si llamarlo popular o periférico, como sea, pero que los cabros están llegando a las poblaciones a lo largo de todo Chile. Hay, como te digo, más de 50 compañías de cabros que están haciendo cosas, y eso también tiene un tremendo valor. Eso quiere decir que hay una semilla ahí que se sembró, y que no son cabros que estén precisamente queriendo participar en la tele o queriendo ser famosos, sino que están ahí donde las papas queman, y están organizados y tienen su organización sindical donde los agrupa a todos, y Siddhartha ha hecho un trabajo muy bueno en ese sentido también, de poner como filiales en distintas regiones, para que los de las regiones se organicen entre ellos también. Y está pasando un fenómeno bien interesante que me recuerda un poco lo que estamos hablando del teatro en dictadura. O sea, parece que despertó una necesidad de salir también a buscar el público, y salir a los lugares donde el público está. Sí, mira, la experiencia que nosotros hemos tenido con el video del Riel, el Riel de Juan Vera, cuando han ido estudiantes de teatro de diferentes escuelas, nunca han oído hablar ni del Riel ni de nada de esto que estamos hablando nosotros. Como
como si el teatro partiera con Andrés Pérez para adelante. Con la Negra Esther, Ah, claro. con Para la la- Negra Claro, Esther. antes no se dice No había nada, y nada. los viejos, nuestros maestros, no existen, no saben. Y muchas veces los muchachos han dicho, pero ¿por qué nosotros no estudié 5 años teatro y jamás nadie me habló de esto? ¿No? Ellos se referían al riel, ¿no? Pero detrás del riel o alrededor de él éramos muchas compañías trabajando y que se fueron muriendo o cambiando a otro lado, pero esa historia no aparece en las escuelas. Yo creo que la única escuela donde fui y fui a hacer una conversación sobre el teatro del riel y el teatro de esa época es con Fernando González, hace unos años atrás que me invitaron y que fue muy interesante porque de verdad no tenían idea. Pero yo creo que Mónica también, tú estuviste en Los Leones, ¿no? Sí. Ahí yo creo que hay una información, porque yo conocí a Jesús Urquieta que trabajó ahí, y ahí hay una información de lo que pasó antes, pero en la mayoría de las escuelas no existe. No existe. Yo he trabajado con chicos de la Católica y de verdad, cuando empiezo a contar de las cosas, es como una película, ¿no? Como una película, de verdad, yo lo siento, ellos mismos me lo han dicho, que ellos sienten que esto no tenían idea, nadie lo enseña esto. Por lo tanto, nosotros lo que quisiéramos es que estos conversatorios sirvieran. Yo creo que esto, independiente, si no hemos hablado mucho del periférico, ha sido tremendamente valioso. Primero porque nos hemos encontrado, que en estos tiempos es una maravilla encontrarse, y porque hemos recordado también, porque la memoria es frágil, pero no tan frágil. Los actores somos bien mágicos en eso, como que nos ponen, nos enchufan y nosotros vamos hablando. Eso es importante también, de que fuimos jóvenes, de que hicimos cosas, de que nos reíamos, de que hacíamos bromas, de que podíamos crear y seguimos creando. Yo creo que ese es un valor que la gente tiene que conocerlo, sobre todo los jóvenes. Y eso Anita, que eso a mí me parece interesante, porque si escarbamos en esa idea, me gustaría preguntar, ¿qué sería para estas nuevas generaciones, para la documentación de este teatro? ¿Qué hitos serían los imprescindibles que debieran quedar en la historia para las nuevas generaciones sobre la existencia del teatro popular periférico? Bueno, yo creo que eso está en todo lo que hemos platicado, ¿no? El testimonio que estamos dando cada uno de nosotros es un testimonio vivo y que es necesario que las nuevas generaciones lo conozcan, que no se olviden. Porque el teatro, como decían ustedes, no empezó con la Negra Esther en Chile, mucho más. Sí, estaba hablando en un principio, en los años 30, ¿quién sabrá realmente quién fue Antonio Acevedo Hernández de las nuevas generaciones? No lo sé. Sospecho que hay muchos que sí, pero creo que hay muchos que ya se olvidaron quién fue Antonio Acevedo Hernández. Entonces, creo que es importante esto que estamos hablando, el recordatorio, este conversatorio, que es un recordatorio, ¿verdad? Y que debiera tener una difusión, ¿no? Debiera tener una difusión con la gente que participó en todo esto. O sea, no solo nosotros, porque hubo mucha más gente. Pero recuperar la memoria es sumamente importante. Recordar es vivir, y es vivir una época que es importante que se entienda hoy, porque lo que hoy se está viviendo es algo complejo, difícil. Yo espero, sinceramente, como realmente lo espero de corazón, que Jadwe salga elegido de presidente, porque estoy seguro que si él sale elegido de presidente, muchas cosas van a cambiar, especialmente en la cultura, especialmente. Entonces, las nuevas generaciones tienen que saber que lo que están haciendo ahora también se hizo antes, en momentos difíciles, en momentos muy complejos, desde los años 30, los 40, los 50, los 60, los 70, los 80. El teatro nunca ha muerto, jamás ha muerto. ¿Por qué?
por la gente como nosotros, que somos enfermos de porfiado y seguimos adelante, pase lo que pase. Hoy en día me da un poco de pena, pena es, acá en México entienden pena por vergüenza, ¿no? Entonces me da un poco de pena eso, de que se diga que las nuevas generaciones son las generaciones de cristal, que los otros son los millennials. Yo creo que esas son denominaciones absurdas, inventadas por periodistas que quieren vender una noticia o algo. Pero yo pienso que los seres humanos somos exactamente iguales desde hace miles de años. Hemos ido cambiando en nuestra tecnología, pero nuestra manera de sentir y de pensar sigue tanto como en la época de Sócrates. Hay toda clase de personajes, uno encuentra muchos Sócrates hoy en día y encuentra muchos otros animales también hoy en día como se encontraban hace miles de años. Entonces es importante que las nuevas generaciones comprendan que lo que ellos están haciendo tiene un valor tremendo y que tienen que darse cuenta que antes de ello, mucho antes que incluso de nosotros, hubo gente que se esforzó, que se sacrificó y que sacó el teatro adelante. Y en contra de todo, de toda la sociedad, o sea, de toda la sociedad dirigente, por decir así, no de toda la sociedad, pero de la parte dirigente. Hubo dos presidentes que se preocuparon mucho del arte y la cultura. Uno fue don Pedro Aguirre Cerda y el otro fue Salvador Allende Gossens. Y lo más terrible del caso es que ninguno de los dos completó su periodo. Entonces, los frutos que se podían haber dado se truncaron en parte, pero no se truncaron completamente porque hubo gente como nosotros y mucha gente más que mantuvo esto. Entonces, hoy la antorcha la tienen los jóvenes y los jóvenes tienen que sacar su voz y tienen que empezar a entender y a comunicarse. Yo creo que eso es maravilloso. O sea, lo que estás proponiendo, Faiz, es muy bueno y estos conversatorios yo creo que son importantísimos. Así que yo agradezco mucho esta invitación. Oye, el ver, por ejemplo, en el país vecino, un candidato que se comunica con Giorgio Parlante, ¿sí? Frente a todo, una capacidad política inmensa de diarios, de revistas, de infiltrados, de policías, de qué sé yo. Es maravilloso, aunque sea una ganancia que parece cortita, pero es una ganancia en voto. Sí, hermoso, pero es una ganancia inmensa, inmensa. Sí, por ahí va la cosa y por ahí seguirá la cosa, porque aquí también nosotros tenemos perspectivas buenas de... Hay una generación joven, estudiosa, que uno los ve capacitados, así como si fueran ingenieros de realmente potentes de construir un futuro. Y mujeres, hombres, jóvenes, pucha, es una maravilla de sentir que uno se da con un poquito de alivio de haberla peleado tanto y no haber conseguido muchas cosas, pero que las que se van a ir dando, se van a ir dando. Y eso también lo siento muy claro y creo que hay que felicitar a toda esta gente que ha levantado el país de esta manera. A propósito de no olvidar cosas, yo ingresé al teatro en Concepción el año 76. Y lo que quiero resaltar ahora es que tampoco había nada y habían cerrado incluso la escuela de teatro. Entonces, tenían la fortuna de contar allá con una mujer tremendamente valiosa, Brisolia Herrera. Ah, sí. Y la Brisolia inició un movimiento para formar una compañía independiente. Y la formó con la Bertaquero, con la Lucineira. Llegó después, un poquito después de mí, se integró el Fernando Faría, de la gente que recuerdo así en primera, pasaron varias personas. Y hace poco hicieron una gran entrevista acerca del teatro en Concepción en los años 70. Y creo que hay un libro, y yo no encontré nada a propósito de ese grupo de teatro. Yo me vine en el 80 para acá, a Santiago, y creo que el teatro continuó como 3 o 4 años más. Brisolia enfermó después,
era uno de los portales, claro. Pero destacaron otra compañía y nunca se habló de. Así que es interesante recordar. Yo tengo material de construcción. Interesante que hiciéramos algo sobre los 70. Te vamos a estrujar entonces para nuestra recopilación. Ah, claro, claro. Sí, sí, porque fíjate que es terrible, porque nosotros nos hemos encontrado con el terrible problema que no hay nada, no hay evidencia, no hay nada. Lo único que hay son las cosas que la gente tiene, que han guardado ellos, en programas, pero tú te metes a cualquier de estas cosas modernas de Google y todo eso, y no hay nada. No hay. Y en las bibliotecas tampoco hay nada sobre el teatro en regiones. Y hablando con cada uno de los entrevistados que nosotros hemos tenido la suerte de contar con ellos, nos dicen, ya, claro, sí, yo tengo todo el material, yo se los paso, ustedes los fotografían, pero son materiales propios. Entonces, qué vergüenza que no exista, que una persona que quiera saber qué pasó con el teatro de los años 80 en Arica, porque tú no tenga la menor idea, no tenga cómo ubicar gente o material o lo que sea. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó en Temuco, por ejemplo, con Ismael Milla? Claro, claro. ¿Te acuerdas? Sí, o sea, claro. es vital, eso es muy importante. Muy importante. Entonces, es un comienzo de recopilación. Nosotros también estamos totalmente conscientes de que no hay medios y que no hay tampoco que hay pandemia, porque sin pandemia nos gustaría ir a los lugares de las personas y entrevistarlos ahí mismo, ¿te fijas? Y ahí recopilar el material y todo eso. Pero bueno, por algo hay que empezar. Pero lo que tú dices es absolutamente cierto. No hay nada de la Albisolia, por ejemplo, de lo que había en esa época. Porque no existe, sobre todo para el santiaguino eso no existe. Y para todos estos recordatorios de teatro son las compañías importantes, que no está mal, si yo no digo que no sea, pero tiene que ser también reconocido lo otro. ¿Me fijas? No puede haber como dice la Anita, una cosa invisible, no puede haber gente invisible. Lo comercial no puede tapar lo espontáneamente creado en provincia, por ejemplo, ¿no? Claro, ahora el centralismo tampoco, también hay que darle duro al centralismo santiaguino, porque se lo come todo, ¿no? Claro, ahora tenemos el tema del Teatro de la Chile, que cumple 80 años, ahora el 24 de junio, y ese teatro se murió, ya no existe. No. Ya las personas que quedan ahí no. se tienen que ir, ya yo conversé con ellos, ya les pidieron la renuncia, ya no, y va a quedar como una sala, si es que, va a quedar como una sala de teatro donde las compañías arrienden el espacio y hagan sus temporadas. Pero no hay nadie, está... Guillermo Canga se va, Silvio Meyer se va, la gente, se acabó, se acabó. Y a nadie le importa. Son 80 años. Frente a la moneda. 80 años de haber formado el año 41, todos nosotros somos hijos de ese teatro, todos. Y a nadie le importa, nadie está pensando cómo salvar el teatro y cómo... Nada, nada. Ahí está y va a morir y seguramente el Banco Estado lo va a tomar y va a oficina. No, para sus cosas de... Sí, está al lado. Claro, pero como teatro institucional, digamos, como para sus cosas de... Pero nadie está pensando en salvar ese teatro maravilloso que se está perdiendo, que está agonizando. Es bien terrible. Y eso tiene que ver por lo que estamos hablando ahora, por la falta de memoria, por no reconocer los legados, por no reconocer lo que la gente hace, por esa mentalidad que nos metieron de que todo lo pasado hay que olvidarlo y hay que mirar para el frente. Bueno, esa es la mentalidad de derecha, la mentalidad reaccionaria, que quiere olvidar, que necesita olvidar, no borrar todo. Claro. Lo que pasó en Alemania, en Italia, en todas partes, en España. 40 años de Franco, híjole, ¿cómo borraron cosas? Oye, una pregunta, la presidenta de Siddhartha hoy día es la hija de Pato, ¿verdad? ¿O no? No, el Ignacio Churra estuvo de presidente del sindicato. Pero ahora yo... No.
Pero la de ahora, No, no sé quién está ahora, Anita. Está muteada. Está muteada, Anita. Está muteada. Es la Orly, no me acuerdo el apellido, pero es de Concepción. ajá, ya. Y la Paola de Antofagasta. Mira, bien. Ahí. Sí, no, sí están. Y el otro chico creo que es de Bio Bio. Los tres primeros son de filiales. Ah, qué bueno, Sí. qué bueno. Bueno, a ellos también les... yo quisiera saber qué va a decir Siddhartha por estos 80 años y que se cierra un teatro, por ejemplo. O sea, Ay, no sí. en los hechos no han dicho que se cierra, pero al sacar a todos los que van quedando en el camino, Claro, Ah, pero generalmente por se ejemplo, cierra. esos 80 años hay que celebrarlos de alguna manera, recordarlos, porque esos son cierto, los maestros de nosotros, pues, de claro, todos. claro que sí. Porque Fue, yo no fue el sé si inicio del teatro universitario en Chile. y que también Primero se la fue la Chile, jugaron. después fue la Católica, después el Tecno. Entonces, es hito histórico, eso no sé. Además que fue todo un hito revolucionario, porque ellos trajeron Además, la última Stanislavski, gente que acá se estaba haciendo un teatro de declamación, había un teatro, exacto, estábamos 50 años atrasados en materia de teatro. de teatro, de actuaciones, Trajeron todo lo, revolucionaron el teatro realmente. Hay un claro, libro maravilloso ahí que yo estaba leyendo para el trabajo de investigación justamente que habla de la diferencia entre el teatro antes del 41 y después del y después, claro. y es muy interesante lo que ellos lograron. Fue una generación de locos jóvenes que revolucionaron todo, cambiaron todo. Entonces, que eso desaparezca de repente, me parece de un dolor y una cosa de falta de, no sé de qué realmente. Porque la Facultad de Arte lo único que ve es que el teatro le da pérdida, punto. Nada Sí, más. Claro, si eso es, pues, el Sí. neoliberalismo. Y la gente cree que el teatro son los viejos de mierda y las viejas de mierda. Claro, claro. Sí, Sí, y eso no es teatro. no, pues eso no es teatro, eso es café con C. Sí. Me gustaría leer algunas Yo cosas pienso que el café con sed que es escribe un rompedor, público. chistoso. Es como un cementerio de teatro. Sí, quería leer algunas cositas que están en el chat. Sergio Zúñiga Palacio comenta qué linda tertulia. Pedro Galvez comenta buenas tardes, mi respeto a don Ezequiel. Alfonso Miño dice buena teatro del Riel. Pedro Galvez dice dupla Carol, qué bueno que estés gozando de estos relatos que son parte de nuestra historia. María León Arias, un saludo desde Colombia. Marcela Schultz comenta la cultura de la vivencia diaria, cómo no sentirse interpretados por Brecht. Orly Pradenas, Paula Latus, Fernando Araneda Sidarte, dice acá. Bueno, la Orly es la presidenta Siddhartha Ah, y la Paola Latu es la no, vicepresidenta. Bueno, me gustaría darle las gracias. Y yo creo que esto va a ser también un aporte a dar una totalidad de estas instancias que estamos abriendo para hablar de cómo se organizó el teatro en los años 80. Y, y bueno, más que nada eso, y yo creo que luego hay que seguir con las iniciativas que ustedes comentan, lo que dice Ezequiel, hablar de los 70, lo que hace Mónica, impresionante también. Ayer estuvo aquí Roberto Pablo y también nos hablaba de lo que pasa en regiones también, de lo que pasaba en regiones, de que hay que mostrar, hay otro lado de la historia teatral que hay que mostrarla. Así que más bien darle las gracias por este conversatorio. Y no sé si alguien quisiera cerrar con algo más. A mí me gustaría solamente felicitarlos a ustedes por la iniciativa, porque creo que nos hace falta conversar mucho, nos hace falta recordar, hace falta encontrarse, y que esta instancia de pandemia nos haga encontrarnos de esta manera me parece maravilloso, porque algo bueno que tenga este bicho, pues,
que nos haga juntarnos con Ezequiel, por ejemplo, de México, con la Anita, que no nos vemos nunca, con Ernesto, que yo no te conocía, Ernesto, pero francamente mucho gusto. Me olvidaste. Ah. Te olvidé, te dejé en el olvido. Y tener, y poder, no sé, decir que hay que tirar para arriba. Sacar afuera, sacar afuera. Y hay que volver a hacer teatro a las poblaciones, a los cabros jóvenes, y hay que volver. Oye, es mentira esa cosa de que la gente no entiende. Nosotros hicimos una obra de poesía y la llevábamos a las canchas de básquetbol de Antofagasta y de Iquique, y la gente entendía todo, entre medio de los perros, las guaguas y todo, nosotros ahí estábamos recitando. Entonces es mentira que la gente no entiende, que esta obra no, porque a la gente hay que hacerle cositas de humor nomás, porque lo único que entienden, nada. Se llama, los poetas bajaron del Olimpo, pero en realidad habría que decir que los políticos bajaron del Olimpo, ¿no? O que tendrían que bajar del Olimpo. Eso creen ellos. Entonces no perderle, no decir esto sí va para la gente y esto no. ¿Qué es eso? O sea, hay ciudadanos de primera, de segunda, que, o sea, no van a entender un texto, no van a entender a Te Huidobro. faltó la hoz. Solo Claro. mostraste el martillo. Sí. No, no. No, eso nomás, oye, confiar en que la gente es más inteligente, y lo demostramos. Lo hemos estado demostrando este último tiempo. La gente no es tontita. Bien. Para nada. Me gustaría mandar un saludo. Javier Rodríguez también estuvo con ustedes. No, pero no con este grupo. No, No con Javier este grupo, estuvo con perfecto. nosotros cuando hicimos la propuesta matrimonial. Ah, perfecto. Ahí nos dirigió. Mandar un saludo. Eso, Anita, quisiera... No, yo quiero decir que esta conversación ha sido hermosa, de verdad, que nos hayamos encontrado, que hayamos recordado, que nos hayamos reído, que hayamos recordado cosas que son importantes, no la tonterita, sino que hemos recordado historias nuestras, que pueden ser anécdotas, pero también parte de la historia del teatro que está tan olvidada y que nosotros como teatro hemos sentido la necesidad de volver a encontrarnos con todos y que ojalá que nos vea mucha gente para que sepan que esto se puede seguir haciendo, ¿no? Está muy buena la idea de Ezequiel, de trabajar de los años 70, sí, me parece que debiera ser así. Y yo creo que todas estas cosas sirven porque yo hace un tiempo estuve en una gira en Maule con una obra del Riel, una obra de Juan, y me pareció increíble cómo mucha gente nos iba a ver y se acordaban de habernos tenido en su casa en dictadura y de habernos comprado su vaipilla. Digamos, quiere decir que el teatro queda, ¿no? Independiente de lo que nosotros, el teatro queda. Y lo que nosotros hicimos fue un aporte y eso no se puede olvidar, para que los que están haciéndolo ahora sepan que tienen digamos, algo atrás, ¿no? No es que estén solos nomás, sino que hay alguien que ya lo hizo y que resultó y que ellos seguramente lo van a hacer maravillosamente bien. Y que eso es la historia del teatro, ¿no? Me parece que esta reunión ha sido hermosa y yo les agradezco que hayan aceptado y que hayamos estado juntos. Sí, yo también. Y es valioso que nos juntemos en esta forma o presencialmente, ojalá, porque uno también va olvidando cosas sin querer y se refrescan al juntarnos. Cuando nos encontramos, conversamos entre nosotros, vienen más recuerdos que estaban ahí, se iban yendo para alguna parte. Roberto Pablo fue compañero también en el Teatro de Concepción. No lo veo hace mucho tiempo. Muchas gracias. Quería reiterar los agradecimientos. Así que muchas gracias, Ezequiel, muchas gracias, Jorge y Mónica, Anita, muchas gracias, y Ernesto. Así que nos veremos el próximo martes. Antes de irnos, quisiera agradecerte a ti, a mis colegas y amigos que están aquí presentes, y mandar un
un cariñoso beso, abrazo intergaláctico, estratosférico, hacia Sergio Bushman y a Mónica Sifrin, que fueron parte del Teatro Popular Periférico. Y también recordar a Paulina Hunt, que no estuvo con nosotros, y a César Abuit también. Y a los presentes, ¿no es cierto? Anita, Mónica, Jorge, Ernesto, se los agradezco. Es un momento bonito para mí, interesante. Recordar para mí es vivir. Y pues sí, todavía estoy vivo. Adiós, gracias. Y Es como haberte tenido en la casa, fíjate. ¿verdad? Claro. Sí, sí. Y además, como dice el dicho, el que nace chicharra muere cantando. Así que seguiremos con el teatro. Seguiremos con el teatro. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias, chao. Que esté muy bien.